La puerta del consultorio del doctor Harris se abrió con un estruendo, y el rostro de Alexander Carter estaba tomado por una rabia difícil de controlar. Entró en el ambiente, su paso pesado y los puños cerrados. Sus ojos estaban fijos en la mesa donde los resultados de los exámenes estaban esparcidos. Sus dedos temblorosos sostuvieron la carpeta que contenía la noticia que él no quería oír. De repente, la rabia que lo dominaba explotó. Lanzó la carpeta a un lado, rompiendo un jarrón decorativo que se hizo añicos en el suelo. El sonido del vidrio haciéndose añicos hizo eco por el consultorio silencioso. El resto del mobiliario fue arrastrado con violencia, como si los objetos en su camino fueran culpables del dolor que sentía. Cada movimiento suyo era un intento desesperado de revertir la realidad que se le imponía. La voz del doctor Harris, calmada y profesional, fue como un golpe que hizo que Alexander se detuviera abruptamente. Señor Carter, el diagnóstico de su hija es claro. Ella tiene leucemia linfoblástica aguda. Sin un trasplante de médula ósea, no tiene más de 3 meses de vida. El dinero no puede cambiar esto. «Cállese», rugió Alexander, los ojos inflamados de rabia y desesperación. «¿Sabe quién soy? Puedo comprar a todos los médicos de esta ciudad. No voy a quedarme aquí parado oyéndolo firmar la sentencia de muerte de ella». En la puerta, Maya William observaba la escena con los ojos fijos en el suelo. La joven mujer, negra, con el rostro cansado pero determinado, tenía una conexión con la hija de Alexander, Lily, que iba más allá del trabajo como empleada. Había criado a la niña como si fuera suya, siempre a su lado, nunca abandonándola. Incluso ahora, viendo a Alexander en su desesperación, ella aún lo veía no como el multimillonario despiadado, sino como el padre que sufría ante la posibilidad de perder a su hija. El doctor Harris, que continuaba en su posición tranquila, observó el comportamiento de Alexander sin replicar. Cuando la rabia del hombre comenzó a disiparse, se acercó con una voz más suave. «Entiendo lo que está sintiendo, pero la situación es grave. Lily necesita un trasplante, y hay solo una posibilidad para que esto suceda: encontrar un donante compatible. Eso es lo que tenemos. Yo solo puedo ofrecer lo que es real, no lo que el dinero puede comprar». Maya dio un paso adelante. Sus manos estaban ligeramente temblorosas, pero su voz permaneció firme y decidida. Sabía que sin el trasplante, Lily no sobreviviría, y sabía que podía ser la única oportunidad de salvar a la niña. «Señor, hice la prueba. Mi médula es compatible con la de ella. Déjeme ayudar, puedo salvar a Lily», dijo Maya, sus palabras cayendo en el ambiente como una propuesta silenciosa y cargada de sacrificio. Alexander la miró con incredulidad, el desprecio estampado en el rostro. «Nunca, jamás permitiré que la sangre de una empleada corra por las venas de mi hija. ¿Me oye? Haré lo que sea necesario para salvar a mi hija, pero no con su lástima. El dinero lo hará, no usted». Las palabras de él cortaron el corazón de Maya, pero ella mantuvo la postura. Lo miró por un momento, con la expresión serena y tranquila, a pesar del dolor que sentía en cada fibra de su ser. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero su mirada permaneció firme. «Ella solo tiene 5 años, Alexander. Me llama su ángel», dijo Maya con la voz ahogada, sin poder controlar las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. «No soy solo la empleada. La amo. ¿Cómo puedo ver morir a una niña cuando sé que puedo salvar su vida?» La rabia de Alexander se transformó en algo más oscuro. La miró como si fuera una extraña, alguien fuera de su alcance, algo que él no quería ver más. La dignidad de la mujer, que él siempre había tenido en baja estima, ahora lo confrontaba, desafiando el ego que había construido a lo largo de los años. Maya, por su parte, bajó la cabeza, con las lágrimas cayendo silenciosamente. «Usted no es nada más que una empleada. No necesito su sacrificio. Puedo arreglar esto porque el dinero lo arregla todo», dijo él con una voz fría y distante, girándose enseguida, ignorando cualquier argumento de Maya. El silencio se instaló por algunos instantes. Maya, con su dignidad intacta, continuó allí de pie, sintiendo el peso de las palabras de Alexander, pero sin permitir que aquello la destruyera. Sabía que su batalla estaba solo comenzando, pero estaba dispuesta a luchar.
incluso si eso significaba sacrificar la propia identidad que él insistía en subestimar. En los días que siguieron, Alexander no tuvo más descanso. Estaba en una carrera desesperada contra el tiempo, intentando encontrar una solución que no fuera una donación de médula. Gastaba fortunas en viajes a médicos renombrados, especialistas de todo el mundo. Los jets privados cruzaban océanos trayendo médicos de Londres, Zúrich y Tokio, todos con promesas de tratamientos experimentales que podrían salvar a Lily. Pero todas las puertas se cerraban ante él. Los días eran largos y angustiantes. Cada consulta, cada examen, cada nuevo intento parecía llevar a un único desenlace. Sin una médula compatible, el futuro de su hija estaba comprometido. El periódico Boston Globe publicó titulares solidarios, pero las palabras eran demasiado frías para aliviar el peso que aplastaba el corazón de Alexander. Por la noche, se sentaba solo en la mansión, con un vaso de whisky casi vacío a su lado, observando a Lily, que luchaba contra la enfermedad debilitándose cada día. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que la muerte estaba más cerca de Lily de lo que jamás había imaginado. Una tarde fría de invierno, después de una consulta frustrante, Alexander entró en la habitación del hospital de Lily. La pequeña estaba en una cama rodeada de tubos y monitores, su cuerpo pálido y frágil. Maya estaba al lado de la cama, con una toalla en la mano acariciando suavemente la frente de la niña. El toque de Maya era casi maternal, pero al mismo tiempo había una profunda tristeza en sus ojos. Cuando Alexander la vio allí, con la mirada atenta y preocupada, algo dentro de él cambió. Se detuvo en la puerta, observando la escena con una sensación de humillación que nunca había experimentado. Aquella mujer que él había despreciado estaba ahora cuidando de su hija, con un amor incondicional que él mismo no podía ofrecer. Maya estaba tan absorta en el cuidado de Lily que no percibió la presencia de Alexander. Él dudó por un momento, sintiendo la vergüenza corroer su piel. Cuando ella finalmente levantó los ojos, sus miradas se encontraron. Ella vio el dolor y la desesperanza en él, y eso la hizo aún más fuerte. ¿Por qué?, preguntó Alexander, su voz casi inaudible, llena de dolor. ¿Por qué la amas tanto? Ella no es tu hija, no es tu sangre. Maya dudó, mirando a Lily y luego a Alexander. El silencio la envolvió por un instante, pero sabía que necesitaba responder. «Porque tu esposa me salvó», dijo Maya, la voz débil, pero llena de convicción. «Años atrás, cuando no tenía nada, cuando el mundo me dijo que no valía nada, ella me acogió, me dio una oportunidad, y ahora tu hija se está muriendo. ¿Cómo podría no intentar salvarla?» Maya dio un paso adelante, su voz fallando al hablar, pero su coraje era evidente. «No soy solo la empleada, Alexander. Soy alguien que aprendió el valor de la vida, y si mi médula puede salvar la vida de Lily, la daré». Alexander se alejó, su cuerpo tenso, luchando contra el torbellino de sentimientos dentro de él. La miró a Maya, viéndola realmente por primera vez, sin el prejuicio que siempre había llevado. Estaba ante una mujer que, sin dudar, estaba dispuesta a sacrificar su propia vida para salvar a la hija de él. Sintió la vergüenza dominar su pecho. El orgullo que siempre lo había acompañado ahora parecía insignificante. Se giró rápidamente, sin saber qué hacer con el torbellino de emociones. Cuando miró de nuevo a Maya, una lágrima rodó por su rostro, algo que nunca pensó que vería. «Perdóname», murmuró, su voz quebrándose. «Estaba equivocado. Si puedes salvar a Lily, hazlo. Por favor, salva a mi hija». Maya, sorprendida por el cambio de actitud de él, lo miró con una mirada más suave. Sintió el peso de las palabras de él, pero sabía que su misión aún estaba lejos de cumplirse. Sabía que, incluso con la autorización de Alexander, el trasplante sería un procedimiento de alto riesgo. No sabía si sobreviviría, pero estaba dispuesta a intentarlo, porque era eso lo que el amor exigía. Cuando el procedimiento fue programado, el miedo tomó cuenta de todos. Maya fue preparada para el trasplante, su médula a ser extraída para salvar la vida de Lily. Mientras la llevaban a la sala de cirugía, Alexander estaba entre las dos puertas del centro quirúrgico, con el corazón apretado, el miedo y el dolor mezclados en su pecho. No sabía qué esperar, pero sabía que el riesgo era inmenso, para su hija y para Maya.
Maya, con una expresión calmada, sostenía la cruz de plata que su madre le dio cuando era niña. Rezaba en silencio, pidiendo fuerza, pidiendo un milagro. En otro pasillo, Lily estaba siendo preparada para el trasplante. Su pequeña mano sostenía la muñeca que se negaba a soltar. La niña aún estaba llena de esperanza, incluso si sabía cuán grave era su condición. Mientras la mañana se transformaba en tarde, Alexander caminaba de un lado a otro, oyendo los sonidos de la cirugía. Con cada paso, su cuerpo se sentía más pesado, como si estuviera siendo arrastrado a un abismo del cual no podría escapar. El hombre más rico del mundo estaba impotente, rodeado de médicos y especialistas, pero sin control sobre lo que estaba sucediendo con la vida de su hija. Cuando finalmente el doctor Harris salió de la sala de cirugía, el alivio fue casi insoportable. Alexander se quedó parado, incapaz de hablar, hasta que el médico, sonriendo cansadamente, dijo: «Funcionó. Contra todas las probabilidades funcionó. Ambas están estables». Alexander se dejó caer, la presión que sentía disipándose de una vez. Comenzó a llorar, las lágrimas cayendo sin parar. El hombre que antes creía que las lágrimas eran debilidad, ahora se permitía sentir la humanidad que tanto había negado. Había casi perdido todo, pero ahora tenía una oportunidad de recuperar a su hija. Y sabía que, sin Maya, habría perdido a Lily. Poco a poco, la vida de Maya, Alexander y Lily comenzó a reestructurarse. Pero incluso después de todo el drama que había pasado, las sombras del pasado de Maya nunca la dejaron completamente. Sabía que el viaje no había terminado, y el mundo aún tenía dudas respecto a ella, incluso con todos los milagros que habían sucedido. La clínica de salud Samuel William prosperaba, con familias de todas las partes, buscando los cuidados médicos que ella y Alexander habían prometido. Maya se dedicaba enteramente al trabajo, ayudando, orientando y asegurando que los niños tuvieran acceso a lo que nunca habían tenido, una oportunidad real de sobrevivir a la enfermedad, sin que el dinero fuera un obstáculo, pero el fuego de la discriminación aún ardía fuerte en la ciudad. Incluso con el crecimiento de la clínica, aún había murmullos en las calles, susurros alrededor de las casas y de la vida de Maya. Las voces más conservadoras de Fairview aún la veían como una mujer que había cruzado una línea invisible, y ese resentimiento comenzó a manifestarse de maneras cada vez más agresivas. Durante un evento de recaudación de fondos para la clínica, cuando el salón estaba lleno de partidarios, un grupo de manifestantes apareció en la puerta. Llevaban carteles que decían: «No a la imposición de extranjeros en nuestra ciudad» y «Respeten las raíces de Fairview». La confusión se extendió rápidamente y la seguridad tuvo que intervenir. Pero Maya, siempre calmada y serena, decidió enfrentar aquel momento de frente. Subió al escenario, ignorando las miradas críticas y los gritos que venían de la multitud. Con una expresión tranquila, tomó el micrófono y dijo: «Sé lo que dicen de mí. Sé que, para algunos, soy una intrusa. Pero lo que importa es lo que hacemos para cambiar la realidad. He estado aquí, crecí aquí, y ahora estoy devolviendo algo. Lo que importa es lo que podemos hacer por los demás, no de dónde venimos o lo que la gente piensa de nosotros». Hizo una pausa y miró al público, sus ojos cruzando con los de algunas de las personas que la habían atacado. Todos hemos pasado por dificultades, y todos merecemos una oportunidad de vivir. Si mi historia puede inspirar a otros a luchar, entonces no voy a disculparme por estar aquí. Estoy aquí para hacer la diferencia, y lo haré no por mí, sino por todas las vidas que aún pueden ser salvadas. Los murmullos comenzaron a disminuir, y una a una las personas comenzaron a levantarse. Los aplausos fueron tímidos al principio, pero pronto aplaudieron con más fuerza. Fue el primer paso para cambiar la mentalidad de muchos, pero no fue el fin de las dificultades. Después del evento, Maya fue buscada por varias personas, inclusive por algunas de las familias más influyentes de Fairview que querían contribuir al éxito de la clínica. Alexander, siempre al lado de Maya, percibió que el verdadero cambio no vendría de la riqueza o de la fama, sino de la persistencia y de la fuerza interior de ella. Con el tiempo, comenzó a percibir los pequeños cambios que habían sucedido dentro de sí mismo. Ya no era el hombre que miraba al mundo con distanciamiento, confiando solo en su dinero. Ahora veía con claridad,
Sabía que había muchas luchas que el dinero no podía vencer y que el amor era la fuerza más poderosa. Lily, por su parte, comenzó a crecer en un ambiente de cariño, no más rodeada por la tristeza y los problemas que la enfermedad le había causado. Su salud, que antes era un frágil hilo de esperanza, ahora se estabilizaba. Sonreía más, jugaba más, y cada día con ella era un regalo para Alexander y Maya. Poco a poco, la mansión de Alexander dejó de ser un símbolo de riqueza y se transformó en un hogar. Maya, que antes era vista como una empleada, ahora ocupaba un lugar de respeto en la casa. Ya no se veía más como una figura subordinada, sino como una persona con su propia identidad, fuerza y valor. Una noche, mientras estaban todos reunidos a la mesa para la cena, Alexander miró a Maya y con una sonrisa sincera dijo: «Me has enseñado más de lo que podría aprender en toda mi vida. Y sé que mi hija, nuestra hija, será una persona mejor por tenerte a su lado. Nunca pensé que podría tener lo que tengo ahora. Una familia, una verdadera familia». Maya sonrió suavemente, con los ojos un poco humedecidos, pero sin una palabra. El silencio entre ellos era más poderoso que cualquier discurso. Sabía lo que había conquistado, y la paz que ahora sentía en su corazón no tenía precio. Se sentía finalmente en casa, no por estar en la mansión de Alexander, sino por estar al lado de aquellas dos personas que, con el tiempo, habían aprendido a ver el verdadero valor del amor. La noticia del trabajo de Maya con la clínica y de la transformación que había causado en la vida de Alexander y Lily se extendió. Fue reconocida no solo como una mujer que dio su médula para salvar una vida, sino también como una figura de inspiración, de coraje y de compasión. Apareció en varios noticieros, entrevistas y reportajes, siempre con humildad, sin nunca buscar la fama, pero siempre enfocada en lo que realmente importaba: ayudar a los demás. Meses después, Alexander decidió tomar una acción más concreta. Usó su influencia para ampliar el alcance de la clínica, y finalmente, la pequeña ciudad de Fairview comenzó a ver mejoras significativas. Las familias que antes eran marginadas ahora tenían acceso a cuidados médicos decentes. La clínica de salud Samuel William se convirtió en una referencia de cómo el verdadero cambio sucede cuando la humanidad se pone por delante del ego y del prejuicio. En la noche en que la clínica fue reconocida como una de las mejores iniciativas comunitarias del Estado, Maya fue llamada al escenario para recibir un premio. Alexander estaba a su lado, con Lily en sus brazos, mientras el auditorio aplaudía. Cuando llegó el turno de Maya de hablar, miró al público, a la ciudad que la había rechazado antes y ahora la estaba acogiendo, y dijo: «No estamos aquí para ser reconocidos, estamos aquí para cambiar las cosas, para dar a las personas lo que merecen, una oportunidad. Y mientras viva continuaré luchando por eso, no por mí, sino por todos los que aún no tienen voz». El público se levantó en una ovación, y aunque las palabras de Maya no hubieran sido adornadas, su poder estaba claro. No estaba allí para una recompensa, sino para un propósito mayor. En ese momento, Alexander sabía que no había nada más que necesitara hacer aparte de continuar al lado de ella. Tenía todo lo que necesitaba: una hija saludable, una mujer a su lado que le había enseñado a ser un hombre mejor, y la oportunidad de finalmente vivir una vida con propósito. Mientras las luces se apagaban aquella noche y todos se preparaban para salir, Alexander miró a Maya y con una sonrisa genuina dijo: «No habría creído si alguien me dijera que sería así, pero estoy agradecido. Estoy agradecido porque hayas salvado a mi hija y por salvarnos a todos nosotros». Maya lo miró y respondió con una sonrisa suave: «De eso se trata. El amor salva, y a veces ese amor viene de donde menos lo esperamos». Con eso, salieron hacia el resto de sus vidas, más unidos que nunca, sabiendo que, a pesar de las dificultades, la verdadera transformación ya había sucedido. No en la ciudad, no en la clínica, sino en los corazones de todos los que estaban al lado de Maya.